Buenas noches, jóvenes. Vayan prendiendo, por favor, sus cámaras. Nosotros vemos vamos a ver el siguiente tema que nos toca, que es la hemostasia. Primero vamos a ver la hemostasia desde el punto de vista biológico del organismo y después vamos a ver la hemostasia en que nosotros podemos ayudar y hacer el procedimiento. El siguiente tema es hemostasia. Si nosotros vemos el origen y la historia de hemostasia, vamos a ver que el primero que habló de manejo adecuado de una herida fue Galeno. Galeno era el médico del emperador, que tenía bastante experiencia porque asistía a las guerras con el emperador y también ayudaba a curar a los gladiadores en época de paz. Entonces tenía bastante experiencia. Esto le hizo que Galeno ya no utilizara el calor, la quemadura de la herida para hacer hemostasia, sino que él usaba cera con miel para cubrir las heridas y causar de esta manera hemostasia sin lesionar los tejidos. Obviamente los pacientes que él trataba iban mucho mejor que los pacientes que cuando se cortaban les quemaban con un hierro candente, es decir, provocaba más daño. Pero fue muy poco el avance en hemostasia en esta época. Otro avance en relación a la hemostasia fue la transfusión sanguínea. Jean-Baptiste, un francés, en 1667 dijo que el ser humano no es que no necesitaba la sangre, sino más bien necesitaba. Y a partir de ese análisis dice que se debería reponer la sangre. Pero Jean-Baptiste utilizaba transfusiones heterógenas, es decir, de interespecie. Usaba de humano, usaba de vaca, de perro, de gallina. Y obviamente le iba re mal en las transfusiones de sangre. Así que por casi más de 100 años se prohibió este tipo de procedimientos en la medicina, hasta que el doctor Philip en 1795 en Estados Unidos empiezan las transfusiones de sangre, pero con algunas reglas básicas. La primera, que la transfusión era de humano a humano. Y segundo, mientras más cercano era el pariente del transfundido, mejor iba el procedimiento. Entonces, de madre a hijo, de padre a hijo, de hijo a padre, le iba mejor. Obviamente tuvo gran éxito en este tipo de transfusiones. Sabemos por qué. Él obviamente no sabía en 1795 las causas. Porque recién en 1901 se descubre los grupos A, B y O. En 1930, el factor RH. Entonces, a partir del 1930, recién se podía hacer transfusiones ya con grupo y factor. Ya después es una historia. Si nosotros analizamos la palabra hemostasia, significa hemostasia, sangre, detención de la sangre. Médicamente, la hemostasia son maniobras realizadas para evitar la pérdida sanguínea. Es decir, el entendido de que la necesidad de sangre en el organismo
era importante, y no así la pérdida indiscriminada que ocasionaba la muerte del paciente. Porque no olviden que los médicos hacían sangrías, teóricamente sacaban sangre para que el paciente mejore. Ese pensamiento obviamente no estaba bien. Nosotros no hemos inventado la hemostasia. Hay que entender que el organismo tiene procesos biológicos de hemostasia. Hay mecanismos procoagulantes, como el coágulo y el trombo. Mecanismos anticoagulantes para que el coágulo solamente sea en la zona y no se extienda a todo el cuerpo. Y finalmente, mecanismos fibrinolíticos de revascularización. Esto quiere decir más o menos que nosotros tenemos acá un vaso. Está lesionado el vaso y lo que hacen mecanismos procoagulantes forman un coágulo que forman un trombo. Estos mecanismos anticoagulantes hacen que el proceso solo se detenga ahí, no vaya más allá en el vaso. Y los mecanismos fibrinolíticos hablan de que una vez que está cicatrizada la herida, permiten una revascularización. Una vez que está cicatrizada, permiten una revascularización. Entonces, la forma ideal es esa, que coagule, deje de sangrar, se limite la coagulación y finalmente, cuando se sane, se vuelvan los procesos fibrinolíticos. ¿Cuáles son los mecanismos procoagulantes? Hay una fase vascular. Cuando se descubre el colágeno, el endotelio, se liberan enzimas y factores quimiotácticos. Se activa la fase plaquetaria, donde hay una adhesividad aumentada de las plaquetas. Se integran y forman un tapón plaquetario. En la fase de coagulación plasmática, actúan los factores de coagulación a través de la ya conocida cascada de coagulación. La cascada de coagulación es lo que nosotros conocemos como vía intrínseca, vía extrínseca y común de la coagulación. Pero estas vías todavía no están bien estudiadas. Se ha hecho otro modelo de coagulación en base celular. Actualmente nos basamos todavía en esta vía porque no hay una respuesta adecuada al modelo de coagulación. Estos factores de coagulación son estos: el factor 1, fibrinógeno; 2, protrombina; 3, tromboplastina; 4, calcio; 5, proacelerina; 7, proconvertina; 8, antihemofílico, factor von Willebrand; 9, factor antihemofílico; 10, factor de Stuart; 11, precursor de tromboplastina; 12, factor de Hagemann; y finalmente el 13, el factor estabilizante de fibrina. Estos son factores de coagulación, pero tienen que tener en cuenta que estos factores actúan para formar el trombo, pero son finitos, quiere decir que se acaban. Si uno sangra, coagula, sangra, coagula, sangra, coagula mucho, al final la sangre sale como agua y no haya más factores de coagulación para que coagule. Por eso no se debe dejar sangrar de forma indiscriminada, porque los factores de coagulación son finitos y un momento que se acaben ya no hay más. Estos factores de coagulación forman parte de la cascada de coagulación, que se denomina vía intrínseca, vía extrínseca y vía común. Hay otra explicación de los factores de coagulación en base a un modelo celular que tiene una fase inicial, una fase de amplificación y una fase de propagación. Ninguna de estas dos explica todos los procesos de coagulación. Es por eso que nos quedamos con el modelo clásico de vía intrínseca y vía extrínseca. Una vez que coagula, ya está el coágulo, ya cicatrizado, deben usar mecanismos anticoagulantes para limitar, es decir, para que no se extienda el coágulo. Y se usa antitombina 3, complejo de la proteína C, inhibidor de la vía del factor tisular. Y finalmente, cuando termina todo, se revasculariza ese vaso con el activador tisular del plasmino. Entonces, es un modelo perfecto. Coagulación, se detiene y se reperfunde. Eso hace el organismo.
Obviamente, nosotros podemos intervenir en eso, no, pero podemos controlar de que se haga bien a través de exámenes de laboratorio. Por ejemplo, solicitamos recuento plaquetario, que tiene que estar normal. Tiempo de sangría, tiempo de protrombina, índice internacional randomizado, tiempo parcial de tromboplastina, tiempo de protrombina y tiempo de fibrinógeno. Estos exámenes nos permiten analizar la evolución adecuada de la coagulación. Si existe un aumento del tiempo parcial de tromboplastina activada por encima de 40 segundos, es una falla de la vía intrínseca. Secundaria, normalmente a hemofilia A o B, a enfermedad de von Willebrand o déficit de factor 11 y 12. Si hay tiempo de protrombina elevado, es trastorno de la vía extrínseca y es secundario a cumarínicos, es decir, a warfarina, toma warfarina, tiene hepatopatía o déficit de vitamina K. Si hay un déficit de tiempo de protrombina y tiempo parcial de tromboplastina activada, lo más probable es que sea un déficit de vitamina K severo y una hepatopatía grave, es decir, cualquiera de estos dos da esto. La vía final está valorada por el tiempo de trombina. Solamente se altera si el paciente tiene coagulación intravascular diseminada o está recibiendo heparina. Entonces, eso hay que memorizar. ¿Dudas? Preguntas. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes? Hasta aquí. Ninguna duda, todo claro. Bueno. Continúo. Ya hemos visto cómo el organismo adecua una hemostasia perfecta, donde detiene el sangrado, la hemostasia es localizada y después revasculariza el vaso. Es decir, es un procedimiento ideal. Lamentablemente, esta capacidad hemostática del organismo tiene límites, es decir, tiene una capacidad máxima. No, y ahí es donde entramos nosotros, donde nuestros objetivos para hacer hemostasia primero es evitar la pérdida de sangre. Nosotros ya hemos comprendido que la sangre es fundamental para la vida del paciente, por lo tanto no la tenemos que desperdiciar. Segundo, mantener un campo operatorio limpio. Si yo que estoy operando, debe haber un campo operatorio limpio. Y tercero, evitar la formación de hematomas. Un hematoma en la herida, en la operación, es proclive a infectarse fácilmente. Entonces, no importa cuán bien operas, si vos dejas sangre ahí, lo más probable es que se colonice de bacterias y tengamos problemas más adelante. Entonces, cuando nosotros vemos un paciente como esta, es una señora que ha recibido una puñalada, si ustedes observan acá, casi en hipocondrio y epigastrio, en la región de hipocondrio y epigastrio, es un arma punzocortante. Entonces yo le hago la laparoscopía para evitar el choque hipovolémico, porque no solamente es hemorragia, la pérdida de sangre al exterior, también puede haber pérdida de sangre a otras cavidades como el peritoneo, la pleura y otras cavidades.
La pérdida sanguínea la denominamos hemorragia. Va a depender de qué vaso es. Si es arterial, es de gran volumen, es mucho. Rápidamente el paciente se muere y además tiene ritmo con la frecuencia cardíaca. Si es venoso, es más como una salida constante. Y hay otro que es capilar, que es muy escaso el sangrado. Las hemorragias, como hemos dicho, pueden ser externas y las más peligrosas internas. ¿Por qué peligrosa? Porque puede pasar desapercibida. De acuerdo al tiempo de aparición, puede ser inmediata o mediata, es decir, ese rato o después. Para hacer hemostasia, nosotros, para ayudar al cuerpo, usamos procesos mecánicos, físicos y químicos. Dentro de los procesos mecánicos utilizamos compresión local, ligaduras. Entre los agentes físicos utilizamos coagulación eléctrica, láser. Dentro de los agentes químicos usamos Surgicel, Gelfon, sello de fibrina y cianoacrilatos. De acuerdo a nuestro conocimiento, los hemostáticos pueden dividirse en dos tipos, temporarios y definitivos, es decir, los que hacen hemostasia temporaria y los que hacen hemostasia transitoria. La hemostasia temporaria se puede lograr gracias a este manguito neumático. Es más o menos funciona como un torniquete, pero la desventaja de este manguito neumático es que podemos medir la presión a la cual estamos comprimiendo, sin que esta presión sea excesiva y dañe nervios. Entonces, se utiliza estos manguitos en la raíz de los miembros, en el miembro superior y en el miembro inferior. Esto evita que llegue sangre a ese miembro. Esto no solamente se utiliza para hemostasia, sino, por ejemplo, en una cirugía traumatológica, que no quieren que sangre, utilizan este manguito. Entonces son cirugías en blanco. ¿Cuánto tiempo puede permanecer el manguito? 90 minutos. Si vos quieres seguir utilizando, tienes que reperfundir 15 minutos y puedes operar por otros 45 minutos. Porque si no, se van a dañar también las estructuras sin recibir sangre. Los torniquetes solamente para extremidades muy distales y por tiempos muy cortos. La presión no tiene que ser muy alta. El torniquete está contraindicado porque lesiona los nervios. Entonces puedes ocasionar una lesión nerviosa al intentar parar el sangrado. También hemostasia puede ser posicional. Si sangran los miembros inferiores y tú pones los miembros inferiores por encima del corazón, para el sangrado. Es por gravedad. Entonces podemos ayudar. Podemos hacer hemostasia con hipotensores periféricos, nifedipina. Normalmente no lo hacemos porque si está sangrando y que le bajemos la presión al paciente, puede morirnos, puede morirse. Entonces no usamos. Pero sí usamos vasoconstrictores de acción local, como por ejemplo la adrenalina, la vasopresina, utilizamos. Por ejemplo, cuando hay una hemorragia de varices esofágicas, tú entras al esófago y puncionas alrededor de la varice esofágica, puncionas adrenalina. Y con eso se evita el sangrado. Podemos hacer hemostasia temporaria mediante compresiones. Podemos combinar compresión y posición. Miren, estamos comprimiendo y hemos elevado el miembro. Entonces podemos utilizar dos. Podemos utilizar compresión, vendaje y posición. Es decir, depende de la gravedad del cuadro. Depende de lo que tú quieras hacer. Puedes hacer compresión, posición y además vendaje. Una de las hemorragias más comunes es la epistaxis, es decir, la salida de sangre a través de las fosas nasales. En este caso no está bien apretado. Normalmente tienes que apretar de arriba hacia abajo y lo más cerca del hueso propio de nariz. Así se aprieta. Y eso hace una buena hemostasia.
Pero si no para el sangrado de nariz, especialmente en personas mayores o en personas que tienen la nariz muy alta, muy grande, se tiene que realizar taponamiento anterior. Si ustedes ven en este taponamiento anterior, es el mismo paciente. El uno y el 2 es el mismo paciente. Entonces aquí le ponemos número 1 y aquí le ponemos número 2. ¿Cuál de estos dos he hecho yo el taponamiento? O ¿El melhor, uno doutor? o el 2? Bueno, si ustedes observan en el taponamiento, es importante que pare el sangrado, ¿verdad? Entonces, si vemos en el paciente número 1, bueno, en la foto número 1, vemos que el taponamiento es asimétrico. Mm, Su bigotera está manchada de sangre. Vemos además que en la boca sigue saliendo sangre. Y además los ojos están relajados. Hay que entender que el taponamiento es un procedimiento que duele bastante. Por lo tanto, no puede estar así. Si no vas a hacer el trabajo bien porque no lo quieres lastimar al paciente, no lo hagas. Déjalo que haga otra persona. Y yo viendo esto, tengo que rehacer el taponamiento. Si ustedes ven en esta figura, van a ver que primero ya no existe sangre en la boca, ¿no? Segundo, perdón, un segundito. Si, si ustedes ven, no existe sangre en la boca. Tampoco existe mancha de sangre en la bigotera. Y si ustedes observan, los ojos están rojos. Eso quiere decir que ha llorado el paciente. No es que yo le he lastimado, sino he hecho el taponamiento de una forma adecuada para que el paciente se beneficie de este taponamiento. Ya no va a sangrar porque es molestoso el procedimiento. Sigamos. Los hemostáticos definitivos pueden ser coagulantes de aplicación locales, como ser agua oxigenada, trombina, Gelfoa, Oxicel, el electrobisturí, las grapas, ya sea de plástico o sean grapas metálicas, la fotocoagulación, la coagulación con argón. Todas estas cosas son hemostasias definitivas. Uno de los más utilizados es el punto hemostático. El punto más hemostático que tenemos es el punto en X. El punto más hemostático. También podemos hacer suturas en masa, es decir, suturar varios tejidos tratando de atrapar el vaso. La desventaja es que en esta sutura en masa, sin saber qué estás suturando, puedes agarrar algún otra arteria que no estaba sangrando, algún nervio que sea o alguna estructura. Pero todos estos son hemostáticos definitivos. Los hemostáticos químicos son el Gelfoa y el Jurcicel, que normalmente utilizamos por contacto. Cuando sangra mucho un tejido, ponemos Gelfoa, que es una gelatina, y se pone encima del sangrado. Este se adhiere y se forma un coágulo sobre este. Entonces, son hemostáticos definitivos. Para evitar todo este problema, antes de las cirugías hacemos una valoración preoperatoria. Primero, debemos hacer una adecuada anamnesis. ¿Ha tenido sangrado el paciente al morderse la lengua o los labios? Le preguntas. ¿Ha tenido equimosis sin lesiones aparentes? ¿Ha habido hemorragia después de una extracción dentaria? ¿Es muy excesiva su menstruación? ¿O ha tomado medicamentos como la aspirina en los últimos 10 días? Entonces, estas preguntas me aseguran de que el paciente no tenga antecedentes que puedan hacer que sangre durante el procedimiento quirúrgico. La valoración de una hemorragia intraoperatoria o postoperatoria, es decir, hemos operado al paciente y sangra mucho,
Es decir, tenemos que preguntarnos por qué. Puede ser que haya una hemostasia local ineficiente. Puede haber complicaciones si lo hemos transfundido de sangre. Puede haber que una reacción a la transfusión sanguínea. Puede haber un defecto previo no detectado. Puede haber coagulopatía de consumo. Puede haber fibrinolisis. La sangre es pues muy importante porque transporta nutrientes, oxígeno y elimina el gas de desecho. La sangre está formada por eritrocitos, leucocitos y plaquetas, mientras el plasma tiene factores de coagulación y remanentes del suero. También contiene algunas otras proteínas y factores de diferentes procesos celulares. Entonces, la sangre hay un elemento celular y hay un elemento plasmático. Cuando nosotros queremos transfundir sangre, ya no utilizamos sangre entera, por si acaso, ya no se usa. Lo que utilizamos son partes de esta sangre. Si lo que necesitamos es eritrocitos, hay paquete de eritrocitos. Si necesitamos factores de coagulación, usamos plasma fresco congelado. Si necesitamos factores específicos como antihemofílico, utilizamos los crioprecipitados o factor antihemofílico. Si necesitamos plaquetas, podemos administrar concentrado de plaquetas. Y rara vez utilizamos concentrado de leucocitos. Pero lo que quiero decir es que cuando sangra mucho el paciente, tienes que preguntarte qué es lo que necesita. Este paciente le tengo que reponer agua, le tengo que reponer eritrocitos, necesita factores de coagulación y entonces de acuerdo a eso utilizo estos diferentes. Cuando utilizamos eritrocitos es, por ejemplo, cuando hay una anemia aguda con una hemoglobina menor a 7. En ese caso utilizamos eritrocitos. Hemos visto su hemoglobina es menor a 7, paquete de eritrocitos. Cuando el paciente en el control hemos visto que tiene trombocitopenia o plaquetopenia menor a 10,000, tengo que hacerle una transfusión de plaquetas. Hay paquete plaquetario. Y finalmente, cuando hay una alteración de la coagulación severa y hay glóbulos rojos normal, plaquetas normal, lo que me está faltando es factores de coagulación. ¿Dónde están los factores de coagulación? En el plasma. Entonces le hago una transfusión de plasma fresco congelado. De esa manera se actúa para la hemostasia en nuestros pacientes. ¿Alguna duda, pregunta, jóvenes, en relación a hemostasia? ¿Todo claro en relación a hemostasia? Bueno, tienen que, ya les he dicho, entender los temas, los conceptos importantes. En esta parte inicial, la parte introductoria, si ustedes ven, se maneja muchos conceptos. Y es una muy buena oportunidad para aprendizaje memorístico y tener buenos resultados en el examen. Los exámenes son complejos porque se trata de una materia compleja como técnica quirúrgica. Entonces es una buena oportunidad para aprender. ¿Ya? Vamos a ver el siguiente tema. Es un poquito largo, que son las técnicas clínico-quirúrgicas. Llamamos técnicas clínico-quirúrgicas. Son algunos procedimientos que realizamos para coadyuvar la recuperación del paciente. La primera técnica clínico-quirúrgica que utilizamos muy comúnmente se denomina oxigenoterapia. Solamente es la administración de oxígeno. Pero si la saturación de oxígeno está mayor al 90% del paciente, no necesita oxígeno. Es decir, la administración de oxígeno solamente sirve cuando el paciente está verdaderamente hipoxémico.
Si el paciente está normal, no necesita oxígeno. Entonces, cuando nosotros analizamos la hipoxemia a la administración de oxigenoterapia, debemos ver que está indicada administración oxigenoterapia cuando hay hipoxemia arterial. Por ejemplo, en enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en asma, en atelectasias, neumonías, mal de altura, neumonitis, fístulas arteriovenosas, tromboembolismo pulmonar. En todas estas está indicado la administración de oxígeno. Cuando hay hipoxemia tisular sin hipoxemia real, por ejemplo, en anemia, es decir, no hay suficiente oxígeno, pero porque no hay glóbulos rojos, no está transportando bien. Entonces se favorece dándole oxígeno. En intoxicación por cianuro, estados hipermetabólicos, hemoglobinopatías, hipotensión marcada. En esos casos, es bueno administrar oxigenoterapia. En situaciones especiales, infarto agudo de miocardio, falla cardíaca, shock hipovolémico, intoxicación por monóxido de carbono. En todos estos casos está indicado la administración de oxigenoterapia, que consiste en la administración de oxígeno por diferentes vías. Tenemos sistemas de administración de oxígeno de bajo flujo y de alto flujo. Los de bajo flujo, los que más conocemos son la sonda nasal, puntas nasales. Estas puntas nasales se administran 6 libras por minuto y que dan una fracción de inspiración de oxígeno 24 a 35% al paciente. Estas puntas nasales tienen la ventaja que el paciente cuando las usa puede hablar y puede comer. Pero las fracciones de inspiración de oxígeno son bajas que podemos administrar por ella. Entonces, otra es las mascarillas. Las mascarillas, que son estas, utilizamos 10 libras por minuto. Es decir, más de 6 a 10 podemos subir. Y damos una FiO2 de 40 a 70%. La ventaja en esto es que cubre la nariz y la boca. Entonces, si el paciente tiene respiración bucal, puede recibir de forma adecuada oxígeno. Entonces, vos tienes que ver cuánto de oxígeno necesita, qué porcentaje y cuál te conviene. O puntas nasales o mascarilla. Hay mascarillas con reservorio que aumentan un poquito más esta FiO2. Pero bueno, si necesitas más oxígeno, se tiene que dar sistemas de alto flujo, que son, por ejemplo, el tubo endotraqueal, lo más conocido, el tubo endotraqueal. Ponemos un tubo a través de la boca hasta la tráquea. ¿En qué casos? Cuando hay una taquipnea con una frecuencia respiratoria mayor a 35, paciente cianótico y taquicárdico. Cuando hay gasometría arterial con oxígeno menor a 70 milímetros de mercurio, CO2 mayor a 55 y el pH menor a 7.3. En estos casos está indicado la colocación de tubo endotraqueal. Con el tubo endotraqueal puedes darle hasta el 100% de oxígeno. Entonces, el tubo endotraqueal es un sistema de alto flujo. Entonces, es muy agresivo, pero da buenas cantidades de oxígeno. Otro procedimiento clínico quirúrgico es las vías parenterales. La vía parenteral es la comunicación del medio externo con el medio interno, ya sea a través de vía intramuscular, subcutánea, endovenosa, intradérmica, que son las más comunes, pero no son las únicas, para diferentes cosas. Por ejemplo, tenemos la vía intradérmica, que utilizamos para vacunas y también para anestesia. La vía intradérmica se coloca a 10 grados en dirección a de la jeringa en relación a la piel. Entonces, como su nombre indica, solo la dermis. La vía subcutánea se utiliza
con la jeringa a 45 grados. Y nos sirve para administrar medicamentos como heparina, insulina y algunos otros. También hay algunas vacunas. La vía intramuscular, que dice en el músculo, se coloca a 90 grados, ¿bien? A 90 grados. Y permite la administración de vacunas, antibióticos, analgésicos. Entonces es muy importante. Hay que tener un análisis un poquito más profundo en la vía intramuscular. Nosotros sabemos que colocamos en el cuadrante superior externo, entre la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo, es decir, bien alta la jeringa. ¿Para qué? Para tratar de evitar la punción del nervio ciático accidentalmente. Pero ¿qué pasa si le punciono accidentalmente el nervio ciático? Se queda paralítico, se queda cojo. ¿Qué pasa? No pasa nada. El problema no es pincharlo. El problema es ponerle el medicamento ahí. Es decir, accidentalmente podrías pincharlo. ¿Cómo te vas a dar cuenta? Porque va a tener un movimiento espontáneo el miembro y va a sentir como le estuviera pasando corriente. ¡Ay, me está pasando corriente, corriente, corriente! Ahí no le pones el medicamento. Agarras, cambias de lado y lo pones más arriba. No pasa nada. Ese nervio no se ha hecho nada. El problema es no darte cuenta y administrarle el medicamento. Y ahí el medicamento es el que termina de lesionar al nervio. Conocimiento es poder. Si pinchas el nervio, sensación de como si le estuviera pasando corriente. Y además movimiento espontáneo. Ahí no pinchas, es decir, no inyectas el medicamento. Lo que haces es salir y ponerla al otro lado más alto. Y listo, se acabó. No va a pasar nada con nuestro paciente. Otra de las vías parenterales es la punción endovenosa, que se pone a 25 grados. Como su nombre mismo indica, es la punción a nivel de la vena. Cuando... ¿Se está escuchando bien, chicos? ¿O hay algún problema en el audio? Se escucha, doctor. Se escucha. Gracias. Escucho, Nosotros canalizamos la vena directamente, nos sirve para tomar muestras de laboratorio, administrar medicamentos, administración de fluidos, el suero se administra por ahí, podemos administrar nutrición parenteral parcial, podemos dar anestésicos, monitorización bioquímica por la vía parenteral, que es la punción venosa. ¿Qué pasa si no podemos canalizar una vía venosa? Tenemos que cambiar y poner un catéter venoso central. El catéter venoso central, es un procedimiento que nos permite acceder a una vía venosa central, como su nombre indica. Estas vías venosas centrales son dos, una la subclavia y otra la yugular interna, que nos van a permitir dar gran cantidad de volumen rápidamente y dar también gran cantidad de medicamentos por vía venosa central. Obviamente, el procedimiento de cateterismo venoso central es un poco complejo, pero de ninguna manera es alguna cosa de otro mundo. No se puede explicar verbalmente el procedimiento, sino que les voy a mostrar un video de cateterismo venoso central. Entonces se puede ver un video de cateterismo venoso central, ¿ya? Anatómicas que son. ¿Se escucha? Escuchen la explicación, ¿ya?
El músculo esternocleidomastoideo en sus dos haces principales. Tiene un haz que es external y un haz que es clavicular. Él hace esto y arma un triángulo. Luego que esté el triángulo, vamos a entrar en el vértice superior en dirección hacia la mamila. Entonces ubicamos nuestro triángulo que está aquí. Entramos en esta zona del triángulo en dirección a la mamila. Más o menos aquí. Aquí. En dirección a la mamila. Ahí entra un poquitico nada más. Ahí está. Tengo esa de guía en la vena yugular interna. Ahora me sigo con esta en la dirección donde ella se encuentra. Me voy al ladito, me puedo ir por debajo. En esta ocasión me iré aquí detrás de ella. Muy bien. Ahí está. Ya la tengo. Tiene un buen retorno. Ahí está suficientemente bien. Ahora sí, retiro mi guía y retiro el trocar. Dejamos la cuerda de piano, la cuerda de guitarra o la guía. Vamos a hacer una pequeña perforación, una incisión con este bisturí, teniendo mucho cuidado de no cortar la guía. Enfócame aquí por favor, quiero mostrar algo. Solo un poquito, solo es piel, un pequeño pinchacito, ya. Siempre teniendo en cuenta que la punta de la guía salga por acá. Entro con mi dilatador y ya la piel está abierta con el bisturí, ya, entonces ya el dilatador entra inmediatamente. Listo, yo solamente voy a entrar a el tejido celular subcutáneo y la vena. Ahí la sentí que la perforé, no introduzco todo el dilatador. En el paciente adulto él tiene cierta respuesta, cierta dureza del tejido más fuerte que en el niño. En el paciente adulto puede que ingrese un poco más, sin embargo, tampoco es recomendable. Siempre sosteniendo la guía, vamos a introducir la punta de nuestra guía a través del catéter. Veo que la guía está afuera, pero también la tengo agarrada por acá. Listo, entonces ya ahí lo tengo e ingresa mi catéter. Suavecito, tengo mi guía acá de este lado. En el catéter yugular no es necesario introducirlo todo. El subclavio generalmente uno lo introduce un poco más. En el yugular no es necesario. Ahora sosteniendo mi guía, hay varias formas de retirar la guía. Tengo un amigo hemodinamista que toma la guía y la retira rápidamente. Buenísimo. En caso tal de que tengas el tiempo, puedes volver a introducirla en el dispositivo plástico que ella trae y te evitas estar salpicando. Sin embargo, quiero aclararle, la puedes retirar con la mano y sin guardarla en ningún lado. Ahora procedemos a probar cada uno de los lúmenes. Inicio con el lumen proximal. Lo conecto, aspiro, ahí tengo mi retorno bueno. No desconecto hasta que no selle, para evitar que el aire entre y haga una embolia gaseosa. Listo, ya ahí lo puedo soltar. Ahí no va a entrar aire, sin embargo lo voy a cubrir. Y vamos a probar los otros lúmenes también. Quiero aprovechar el video de hoy y felicitar a todas mis enfermeras. Bueno, ahora vamos a fijar nuestro catéter. Vamos a utilizar esta orejita o esta mariposita. Las maripositas vienen dos maripositas y una mariposita, ambas son de plástico, pero esta es flexible. Esta mariposita no es flexible, esta es dura. Esta fija mi catéter y esta agarra esta mariposita. Entonces vamos a iniciar con esto. Lo colocamos cerquita a la piel para que no permita que ni se salga o que tampoco entre. Listo, ahí está la primera. Y la segunda mariposita me apoyo en mi dedo y lo coloco encima. En este sí puedo hacer el piquete aquí totalmente horizontal, ¿no?
repito lo que siempre digo. Si tomo la sutura aquí totalmente horizontal, va a permitir que el catéter se me devuelva por aquí, que sale de la piel. Entonces lo que hago es que tomo la sutura hacia adelante para traccionarlo. La tomaré aquí, en esta zona. Listo. Para esto. Aunque hay una fijación que se utiliza eh, y no hay que poner punto, hay una fijación que es plegable solamente. Nosotros no la tenemos disponible en estos momentos, por eso no la estamos utilizando. Voy a aprovechar un momentico y les voy a mostrar nuevamente el nudo. Aquí lo tengo. Lo agarro con estos dos dedos y dejo los tres por delante. El siguiente que está aquí, el siguiente lazo, el lazo número 2, lo paso por delante de los tres dedos. ¿Listo? Y ahora con este dedo del medio lo traigo aquí, como si fuera a pegar un Peter de niño. Y me lo traigo. El nudo me quedó en el medio de los dos. Al yo traerlo, por anatomía, mi mano queda en esta posición. Yo tengo ya el nudo en la mano ganado. Entonces vamos a hacer uno más. Aquí lo tengo en mis dos dedos, tres por delante. Los paso. Como un Peter lo agarro y me devuelvo. Por anatomía, aquí tengo mi nudo. Y el bisturí, una recomendación, siempre que vayan a cortar, hacia afuera de ustedes. Nunca corten hacia acá. Uno, porque puede lesionar al paciente, y otro, se pueden lesionar a ustedes. Entonces cortan desde adentro hacia afuera de ustedes. Les mando muchos saludos, manténganse conectados. Pronto les estaré. Entonces, esa es la forma de realizar un catéter venoso central. Obviamente un procedimiento bastante complejo que lo hace el médico internista o el terapista. Pero pronto yo creo que ya van a tener que empezar a conocer los médicos generales, porque nos sirve para administrar gran cantidad de volumen rápidamente y también para dar medicamentos sinotrópicos positivos como adrenalina, dopamina, dobutamina. Sigamos vía verbal en lo que es el catéter venoso central. Cuando terminamos de realizar el catéter venoso central, debemos primero auscultar ambos campos pulmonares para ver si no haya, para ver si están funcionando muy bien los pulmones. A veces al hacer estas punciones a ciegas podemos la cúpula pleural perforarla. Podemos solicitar, no en ese momento, pero en unas 6 horas, rayos X de tórax, PA. Cambiar diariamente las gasas y si hay fiebre, se saca el catéter y se manda a hemocultivo, si hay fiebre. Las complicaciones del cateterismo venoso son infecciones, flebitis, embolia gaseosa, hidrotórax, neumotórax, punción arteria subclavia, hemotórax, hematoma en el sitio de punción. Entonces son diferentes las cosas. Antes se utilizábamos, antes de que aparezca el catéter venoso, utilizábamos venodisecciones. La venodisección es un acceso quirúrgico a la vena. Entonces, de esta manera accedíamos a la vena sin puncionar, sin colocar catéter venoso central. Bueno, pues no había. La venodisección actualmente ya se hace muy poco. Estas indicaciones son muchas, pero son de cuando se hacía venodisección. Actualmente solamente hacemos venodisección cuando está contraindicado el catéter venoso central. Entonces, este paciente necesita catéter venoso central y está contraindicado, hacemos venodisección. Los sitios elegidos actualmente en adultos son la vena basílica y la cefálica, y en niños son la vena safena interna. Nosotros, no importa dónde esté localizado, aquí tenemos la vena basílica y la cefálica en el pliegue del codo
Aquí tenemos la vena safena interna, que ya conocen por anatomía dónde. No importa qué vena estemos haciendo. Lo que se hace es, en la técnica, un corte de unos 2 centímetros. Identificamos la vena, hacemos una ligadura distal definitiva y una ligadura proximal transitoria. Se corta parcialmente la vena y por ahí se introduce el catéter. Una vez que el catéter está dentro de la vena, se cierra la ligadura proximal y el catéter se saca por contraabertura, es decir, por otro agujero, y se cierra la herida. Esto es la venodisección. Procedimiento sencillo, simple y rápido, que normalmente en adultos lo hacemos en el pliegue del codo y en los niños en el miembro inferior, por delante del maleolo interno, para agarrar la safena interna. Entonces, nuevamente, identificamos la vena, ligadura distal definitiva, ligadura proximal transitoria. Se corta parcialmente la vena y se introduce el catéter. Una vez que el catéter atraviesa la ligadura proximal, se cierra. Se saca por contraabertura y se cierra la herida. Y eso es venodisección. Otro procedimiento clínico quirúrgico de importancia es la colocación de sonda nasogástrica. La sonda nasogástrica es la comunicación del exterior a la vía digestiva alta a través de un tubo. Este tubo funciona por gravedad, es decir, si lo dejas más abajo empieza a salir contenido gástrico. Puedes usar un equipo de succión intermitente o por el efecto de sifón. La sonda más utilizada se denomina sonda de Levin. Esta es una sonda nasogástrica tipo Levin. Viene numerada 14, 16, 18, que French. El número 14 es para niños. De 16, 18 normalmente es para adultos. ¿Es la única sonda que hay? No, hay otro tipo de sondas. Por ejemplo, hay las sondas de Faucher y la de Sengstack-Blackmore. Son sondas antiguas. Por ejemplo, esta es la sonda de Sengstack-Blackmore. Si ustedes observan, tiene un gran balón y un balón pequeño. Este es un balón gástrico y este es un balón esofágico. Esta sonda de Sengstack-Blackmore se utilizaba para hemorragias esofágicas. Entonces, se inflaba dentro del esófago. Pero actualmente lo que hacemos es pinchar con adrenalina. Entonces, quedado en desuso la sonda de Sengstack-Blackmore. La sonda nasogástrica está indicada cuando necesitamos administrar nutrición enteral, lavado gástrico, preoperatorio y posoperatorio, descompresión gástrica, como método diagnóstico, como protección de la vía aérea. Está contraindicado, es decir, cuando no se debe poner sonda nasogástrica, cuando hay una obstrucción nasofaringea, traumatismos maxilofaciales, fístulas esofágicas, divertículos esofágicos, coagulopatía severa, sospecha de perforación esofágica, que el paciente haya ingerido ácidos o álcalis. En esos casos no se pone la sonda nasogástrica. ¿Cuáles son las complicaciones? Pues existen complicaciones leves y severas. Las leves son epistaxis, dolor de garganta, otitis. Las severas son broncoaspiración, neumonía, falsas vías. Entonces, si tú respetas las indicaciones, vas a tener complicaciones leves. Si no respetas las contraindicaciones, te van a aparecer las complicaciones severas. Por el otro lado, podemos poner sondas, que son las sondas rectales. Obviamente no es ninguna técnica difícil la sonda rectal. Se lubrica bien una sonda y se pone por el orificio anal. Esto lo utilizamos en adultos mayores y en niños por la impactación fecal. Entonces a veces tienen impactación fecal y entonces para hacer el lavado y el ablandado de la masa fecal se hace este tipo de procedimientos. Es decir, esto en adultos mayores, porque hay muchas heces, se hace proctoclisis. ¿Qué quiere decir? Mediante un goteo continuo se va remojando las heces para que puedan facilitar su evacuación.
en sonda rectal. Vamos a quedar en cateterismo vesical. ¿Alguna duda, alguna pregunta, jóvenes? Bueno, seguramente va a haber más preguntas más adelante. Cualquier cosa estoy para ayudarles. Si por favor pueden poner su nombre en el chat. Eso sería todo por el día de hoy. Que les vaya muy bien, jóvenes. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Hasta Chao, chao. luego. Hasta luego, doctor. Chao, Hasta chao. luego. Chao, chao, doctor.